Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito y en el informe de hoy vamos a estar refiriéndonos a una situación reciente y es que América ya se ha convertido en el foco de la pandemia del coronavirus. Hablamos con una epidemióloga que nos va a aclarar esta situación y nos va a poner en contexto. Veamos el informe. Skype con Carolina Villalba, magíster en Salud Pública y jefe nacional de Salud Pública en la clínica Colsanitas. Bienvenida a Cable Noticias, gracias por estar con nosotros. Gracias a Cable Noticias por la invitación. Bueno, hablemos acerca de esto, Carolina, y es la situación de que América ya es el foco del problema del coronavirus. ¿Por qué llegamos hasta aquí? Bueno, aquí nos toca hacer varias aclaraciones con relación a los números. Los números nos sorprenden algunas veces, pero primero, bueno, digamos en Europa hay menos población que en América. Ellos tienen más o menos unos 700 millones, poco más de habitantes, nosotros tenemos 1.000 millones, esa es una razón. Y la segunda es que la forma en tomar las muestras en los países cambia mucho. Hay países que hacen tamizaje a toda la población, como Corea del Norte, por ejemplo. Hay países donde solamente le hacen tamizaje a la población que se hospitaliza o que tiene algún tipo de observación dentro de un centro de salud u hospitalario, como por ejemplo en el Reino Unido, y eso también cambia mucho la situación del número de casos que se van contando. Entonces, digamos que lo preocupante no es que se incrementen los casos, sino que la red hospitalaria en estos países no se sature, cosa que sí pasó en España y en Italia, por ejemplo, y ocurrió en Nueva York, hablando de Estados Unidos. Usted menciona el tema de la manera en cómo se toman las muestras y cómo se realiza este proceso. ¿Cómo se hace en Europa y cómo se hace en América? No, mira, yo no te puedo decir exactamente en Europa y en América, es que cada país tiene libertad de hacer las pruebas como quiere, pero además también tenemos que ver que hay unos recursos que en algunos países son limitados. Por eso te mencionaba el caso de, que no tiene que ver acá porque no me estás preguntando por Asia, pero por ejemplo en Corea del Sur le hacen el tamizaje a todo el mundo, ¿sí? A todo el mundo lo están examinando constantemente con pruebas porque ellos tienen los recursos. Digamos que en Europa también tienen buenos recursos, ellos hacen el tamizaje a la población que consulta por la enfermedad, sea en el domicilio, sea en una institución hospitalaria, pero por ejemplo en Reino Unido no pasa eso, solamente lo hacen en las situaciones hospitalarias o cuando hay brotes. Entonces no se lo están haciendo, digamos, a la gente que tiene, por ejemplo, simplemente síntomas gripales. Esas son las diferencias. Y aquí en América lo mismo. Aquí en Colombia lo hacemos a las personas que consultan un servicio por síntomas y a los contactos, pero no es la situación que se da en otros países. Hay países que han tenido que ir a hacer pruebas, digamos, a donde se han presentado brotes. En Estados Unidos también hay muchas diferencias, digamos, dependiendo del estado donde se estén presentando los casos. En el estado de Nueva York ustedes saben que están con problemas, han hecho tamizajes mucho más fuertes que en otro lado. Y yo creo que es una cosa importante entender, es que no se trata de competir quién tiene más o menos casos, porque en una epidemia tendremos que tener mucha gente enferma para que la epidemia se acabe, a menos que aparezca una vacuna o aparezca un tratamiento. La única forma de que se reduzca la epidemia es que la gente se vaya infectando. Digamos que el truco o la gestión, mejor para usar una mejor palabra, está en que los países, la gente se vaya infectando sin saturar los servicios de salud y sin que haya mortalidad porque los servicios de salud están saturados y la gente muera por falta de atención. Digamos que los números van a seguir subiendo y esa es la idea, que sigamos presentando casos de coronavirus, pero sin saturar los servicios de salud. Precisamente usted se refería al tema de que muchas personas tendrían que infectarse y afectarse por el tema del coronavirus y hay científicos que indican que en algún momento toda la población se va a infectar. ¿Es esto real? Mira, para cualquier epidemia, no solamente para coronavirus, para cualquier epidemia tiene que haber un punto donde mucha gente en una población esté infectada para que se reduzca el contagio, o sea, que tenga ya inmunidad. Se habla de una inmunidad de rebaño cuando hay más de 60-70% de la población infectada. En el caso del coronavirus todavía no sabemos si esto va a ser posible, pero claro, o sea, es como cuando a uno le daba varicela cuando niño, la única forma que se acababa el contagio era hasta que le daba a todos los niños, hasta que apareció la vacuna. No sé si me hago entender. Para que se acabe el coronavirus necesitamos infectarnos muchas personas. Hasta que no aparezca una vacuna no hay
otra posibilidad. Por eso se habla de una nueva normalidad, no de una normalidad ni de volver a lo anterior. Se trata de estar muy atentos a no infectarnos o que se vaya infectando, digamos, la gente que es vulnerable, que está exponiéndose en este momento, obviamente, pero que no se saturen los servicios de salud. Digamos que el asunto está en no saturar los servicios de salud, pero digamos, no hay un país que pueda resistir esconderse o aislarse eternamente del virus. Es imposible. ¿Usted está de acuerdo con la cuarentena? La cuarentena es necesaria, digamos que en esta fase que pasamos era necesaria para la preparación de los servicios de salud y posteriormente van a venir, no lo digo yo, lo dicen los estudios de diferentes universidades, van a venir varias olas y en esas olas vamos a tener que nuevamente volver a aislarnos, pero digamos que hay que saberlo hacer y en momentos apropiados. Estar en cuarentenados no es posible, o estar aislados no es posible para siempre, pero sí podemos tomar medidas como las que tuvimos estos 2 meses, mientras se prepararon los hospitales, las unidades de cuidado intensivo, se reforzaron los equipos de salud, bueno, no en todo lado, en la mayoría de las ciudades grandes para poder atender la cantidad de gente que va a tener que seguir enfermándose. Le hacía usted referencia acerca de los científicos y los estudios que habían dicho, precisamente, ya lo encontré acá, el sueco Johan Giesecke, él es epidemiólogo y él dice, no importa lo que hagamos, todos nos contagiaremos. Él además criticó la medida de la cuarentena. Él está en Suecia, ¿no? Y dice que es uno de los pocos países europeos que no recurrieron en ningún momento a la cuarentena obligatoria para frenar esta propagación. Además indica que el coronavirus se propaga como un incendio y no importa lo que uno haga, todos se van a contagiar. Por eso era que me refería a este tema específicamente, porque él está criticando directamente la cuarentena y dice que por más de que nosotros nos escondamos, de que no salgamos, no hagamos nada, igual todos se van a contagiar. Claro, pero él vive en Suecia, donde tienen una capacidad hospitalaria, una cantidad de enfermeras que casi son 20 más por enfermera que aquí en Colombia. No me acuerdo exactamente el dato, pero es que tienen un sistema hospitalario, un sistema de salud diferente. Y obviamente los ingresos per cápita, el PIB de ellos es diferente al del resto de países. Digamos que lo entiendo en el sentido de criticar la cuarentena, pero acá en estos países se hizo inicialmente, fue para preparar los servicios de salud. Por eso estábamos en una fase primero de preparación, que es todo lo que hemos visto que han desplegado los diferentes alcaldes. Alquilar un sitio para tener más camas y tener esa capacidad, pero en lo que él está completamente acertado es en que todos nos vamos a tener que enfermar si no aparece una vacuna y si la inmunidad de rebaño nos llega a fallar, pues todos tendremos que pasar. Ahora hay que disminuir un poco el miedo con esto, ¿no? Ya sabemos que los grupos que son de riesgo son los que tienen la probabilidad de ir a utilizar esas camas de hospitalización y de cuidado intensivo. La gente en edad productiva, saludable, pues va a tener síntomas muy leves e incluso habrá gente que ni siquiera va a sentir que tiene el coronavirus. Entonces el tema de nuestros países es que son países en vías de desarrollo y no tenían la capacidad de decir sigamos aquí como si nada estuviera pasando, porque seguramente ya habríamos colapsado. Si colapsaron España, Italia, Francia y en este momento Alemania está también entrando en un pequeño colapso, y Reino Unido, Estados Unidos, imagínate nosotros que somos países en vías de desarrollo. ¿Qué opina usted acerca de las acciones que ha tomado el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en cuanto a que él tampoco está muy de acuerdo con el tema de la cuarentena y, por ejemplo, ya empezó a aprobar que abrieran los gimnasios y las peluquerías? Esto quizá podría extender mucho más rápido la pandemia y es decir, ya no se podrían evitar quizá muertes de manera anticipada. Digamos que la posición de Bolsonaro también tiene muchos puntos políticos que no quiero entrar a ahondar en esos detalles, pero claro, si tú haces una apertura como si nada estuviera pasando y sin unas condiciones para que la gente salga y tenga por lo menos las mínimas garantías de seguridad, el uso de tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento físico, pues obviamente se va a infectar la gente muy rápido. Eso es como cuando a un jardín infantil llega un niño con gripa, a los 2 días están todos los niños del jardín con gripa, es exactamente igual. Pero si hacemos que esos niños del jardín no vayan, o que vayan yendo menos niños de los que son y se utilicen todas las medidas de bioseguridad, pues va a pasar que se van a ir enfermando en menos cantidad y digamos paulatinamente. Aquí el problema, vuelvo y le repito, es que
si se enferman muchas personas al tiempo, mira lo que está pasando en el Amazonas, y no hay una capacidad hospitalaria para responder, pues la gente no se va a morir por el coronavirus, sino porque no está recibiendo atención médica. Esa es la situación. Obviamente vamos a ver cómo le va a Bolsonaro. Todo esto es una apuesta, uno saca probabilidades, hace cálculos, pero con el tiempo es que nos damos cuenta cómo están siendo las cosas. Y ya hemos visto que en todos los sitios donde han abierto les ha tocado volver a cerrar porque empiezan a haber brotes y no se puede controlar tan fácilmente la situación con la cantidad de sanitarios que hay en cada país. Sí, doctora, mire, Japón recomendó a las personas evitar viajes a Colombia y a otros 12 países. Ellos indicaron específicamente que porque estos países se encuentran con el nivel 3 sobre un total de 4. ¿Usted puede explicarnos qué significa eso? ¿Cómo estamos nosotros ante el mundo frente a la pandemia? Pues mira, en este momento sí que yo te puedo explicar puntualmente qué es lo que quiere decir Japón. Es que nosotros hemos tenido una apertura, digamos, muy liberal con relación al tema del coronavirus, con relación a las capacidades instaladas. ¿Sí? Entonces, así como en este momento no tenemos todavía copada la capacidad hospitalaria, no sabemos en 2 o 3 semanas, ahorita con la apertura inteligente, cómo vamos a estar. Entonces, probablemente, si no se toman las medidas a tiempo, vamos a tener colapsos en el sistema de salud. Entonces, ¿quién le va a recomendar a alguien estar en un país donde va a haber estos problemas? Pero como les digo, nos toca esperar porque todavía no tenemos como las condiciones para saber qué va a pasar. Aquí también hay mucho del aporte de la gente que está hoy saliendo a trabajar, si está respetando las medidas de distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso de las máscaras, y dentro de sus lugares de trabajo les están proporcionando todas las medidas de seguridad, pues diríamos que no va a ser terrible, que va a ser algo como esperado, que vamos a tener una ocupación hospitalaria importante, pero no vamos a colapsar. Igualmente con la cantidad de muertos, vamos a tener una cantidad importante de mortalidad, la que esperamos, pero sin llegar a colapsos. Bien, pues es Carolina Villalba, ella es médica epidemióloga, magíster en salud pública y jefe nacional de salud pública en la clínica Colsanitas. Gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo. A ustedes, muchas gracias. Gracias por estar conectado con mi canal Chili News. Si te ha gustado este video lo puedes compartir y además puedes suscribirte a mi canal y activa la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube te va a avisar cuando yo suba un nuevo video. También me puedes seguir en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, en Instagram y en Twitter como @lachilito. Nos vemos en un próximo video. Chao.